Bienvenidos. En este video vamos a analizar el amplificador operacional básico. Vamos a ver una primera configuración, que es la configuración inicial, con la cual podemos empezar a trabajar con este tipo de amplificador. Y vamos a ver qué elementos tenemos. Esta configuración también se conoce como una configuración de lazo cerrado, ya que, como ven, la salida va a estar unida con la entrada a través de una resistencia de retroalimentación, que vamos a llamar la resistencia RF. El voltaje de entrada, en este caso va a ser V1, va a estar conectado a la entrada inversora a través de una resistencia R1. Y vamos a ver cuál va a ser mi voltaje a la salida si yo utilizo esta configuración. El primer paso que tenemos que hacer es sustituir mi amplificador operacional por un circuito equivalente, en el que voy a tener una fuente de voltaje controlada por voltaje. Aquí hay que tener en cuenta las características típicas de un amplificador operacional, en el que supusimos que la impedancia de entrada RI iba a tender a infinito. En realidad no va a ser infinito, pero va a ser de varios megaohms, y mi resistencia de salida va a tender a cero. Entonces mi resistencia de salida va a tender a cero, por lo que en este caso yo puedo sustituir mi resistencia, que representa la impedancia de entrada, por un circuito abierto, y mi resistencia, que representa la impedancia de salida, por un cortocircuito. Entonces yo tendría este circuito, que como ven es bastante más simple. Tendría yo mi fuente de voltaje, que la puedo estimar de esta manera, como menos mi ganancia de voltaje, que la puedo encontrar en las hojas de especificaciones, multiplicado por el voltaje BI. El voltaje BI es este que va a entrar a mi amplificador operacional. Este circuito yo lo puedo volver a dibujar de una forma que va a ser bastante más simple y fácil de visualizar, en el que yo voy a tener este circuito equivalente. Voy a tener la salida, que sería mi salida, simplemente lo he redibujado. Esta resistencia sería mi resistencia de retroalimentación, y esta resistencia sería mi resistencia R1, con la cual yo voy a conectar mi fuente de voltaje 1. Ahora lo que yo voy a hacer va a ser encontrar el voltaje BI, que va a ser mi voltaje de entrada, y obtener una expresión del voltaje de salida dividido entre mi voltaje de entrada. Para esto vamos a utilizar el principio de superposición, en el cual vamos a hacer una de nuestras fuentes iguales a 0 y vamos a sumar los resultados que obtengamos, de tal manera que BI va a ser igual a BI1. En este BI1 vamos a hacer esta fuente de voltaje controlada por voltaje, que es la que está a la salida, la voy a hacer igual con 0, más BI2. Para calcular BI2 voy a reemplazar esta fuente BI1 por un cortocircuito. Vamos a estimar primero BI1. Entonces BI1, entonces si yo reemplazo esta fuente de voltaje por un cortocircuito y yo intento calcular BI, vemos que tenemos un divisor de voltaje. Entonces BI1 va a ser igual a mi resistencia de retroalimentación dividido entre R1 más RF. Les dejo el link en la descripción del divisor de voltaje por si quieren revisar de nuevo este video. Y esto lo vamos a multiplicar por B1. Ahora voy a obtener BI2. Para obtener BI2 voy a reemplazar mi fuente B1 por principio de superposición por un cortocircuito. Y ahora voy a obtener el voltaje BI, que va a ser el voltaje BI2. Una vez que hago yo esto, voy a obtener que el voltaje BI2, ahora la fuente que estoy utilizando es esta, y de nueva forma aplico un divisor de voltaje, que voy a tener que R1 dividido entre la suma de las resistencias va a ser igual a B0, que en este caso B0 es menos mi ganancia en voltaje por mi voltaje I. Por último, vamos a sumar estas dos expresiones y vamos a tener que BI va a ser igual a RF dividido entre R1 más RF por B1 más R1 dividido entre R1 más RF multiplicado por menos
la ganancia en voltaje por VI. En el siguiente paso, yo voy a despejar VI de la siguiente manera. Entonces vamos a tener que uno más R1 por mi ganancia de voltaje dividido entre R1 más RF. Esto que multiplica a VI va a ser igual a RF por R1 más RF que multiplica a V1. Vamos a realizar esta sumatoria. Entonces va a tener R1 más RF que multiplica a VI. En este lado tendríamos R1 más RF más R1 por mi ganancia en voltaje por VI. Del lado derecho tendríamos la misma expresión, RF por R1 más RF por V1. El denominador se elimina en ambos casos y yo puedo escribir VI de la siguiente manera. VI va a ser igual a RF. En el denominador lo puedo escribir de esta manera, tendría RF más mi ganancia en voltaje más 1, mi resistencia 1, y esto multiplicado por VI. Como vimos en el video de introducción, mi ganancia en voltaje típicamente va a ser un número mucho mayor a 1. En el video de introducción hablamos de ganancias de hasta 200,000 veces, por lo que 200,000 más 1 realmente no va a cambiar. Esto lo puedo aproximar de la siguiente manera. VI va a ser igual a RF dividido entre RF más mi ganancia en voltaje por R1 que multiplica a V1. Esto debe ser V1, no VI, V1. Y ahora puedo yo utilizar la siguiente expresión que teníamos anteriormente, donde dijimos que este iba a ser igual a V0, que va a ser mi voltaje de salida, pero yo necesitaba conocer cuál era mi voltaje de entrada. Entonces esta segunda expresión me dice lo siguiente, que V0 va a ser igual a menos mi ganancia en voltaje por VI. Entonces yo puedo sustituir esta ecuación en este punto de la siguiente forma. Tendría V0 que va a ser igual a menos, de esta manera, AB que va a multiplicar a RF por mi voltaje 1 dividido entre RF más AB, y esto multiplicado por R1. De tal manera que esto, finalmente nosotros podemos encontrar la siguiente expresión en la que vamos a tener que V0 dividido entre VI, que sería esta mi función de transferencia, que me relaciona mi salida con mi entrada, va a ser igual a menos AB, que multiplica a RF, esto dividido entre RF más AB, que multiplica a R1. De nueva forma, debido a que este va a ser un número muy grande, lo podemos simplificar, lo podemos aproximar de la siguiente manera. Va a tener que ser aproximadamente igual a menos AB, que multiplica a RF, dividido entre AB por RI. Obviamente mi factor de amplificación se va a eliminar, es decir, voy a tener completo control sobre el factor de amplificación, ya que no va a depender de mi amplificador operacional. Esto yo lo puedo seleccionar eligiendo las resistencias de retroalimentación y mi resistencia R1. Entonces tendríamos V0 entre VI sería igual a menos RF entre R1. Una vez más tenemos este signo negativo que me indica un cambio de fase de 180 grados, es decir, la salida va a ser positiva cuando la entrada sea negativa y viceversa. Y con la relación entre la resistencia de retroalimentación y la resistencia 1 yo puedo controlar cuál va a ser la ganancia. De tal manera que yo podría utilizar un potenciómetro, es decir, una perilla o un switch deslizable que me permita
aumentar o reducir la amplificación de mi señal de entrada.